plataforma a Gustavo Gustavo Leal. Leal, sociólogo uruguayo, especializado en seguridad pública y crimen organizado, exdirector de seguridad y convivencia en el Ministerio del Interior del Uruguay. Como tema principal, señor Leal, lo quiero saludar, Gustavo, y agradecerle su gentileza de comparecer ante los oyentes y televidentes de I99. Eh, la pregunta es, ¿cómo ha avanzado, o el tema es el crimen organizado en la región y cómo evitar que éste siga creciendo? Buenos días, bienvenido, gusto de saludarlo. Hola, muy buenos días. Un saludo a, a toda la audiencia y un saludo a todos los habitantes de ese espectacular país que ustedes tienen. Muy bonito. Cuéntenos, Gustavo, y gracias igualmente, ¿qué, qué hacemos para evitar que cómo avanzó el crimen organizado y qué hacemos para que no se lleve todos los cimientos de las sociedades, de los países, porque se lleva todo, penetra todo, permea todo? ¿Qué hacemos, Gustavo, en su experiencia? ¿Qué debemos hacer y por dónde debemos comenzar? Bueno, lo primero es tener como contrapartida un gobierno organizado, una sociedad organizada, un sistema de respuesta penal y de persecución organizado. Porque cuando hablamos del crimen organizado, justamente ponemos el énfasis en lo organizado de los criminales, y muchas veces esa organización y esa capacidad de organización es la que pone en debate y en discusión las capacidades de los estados y de las sociedades para afrontarlo, que no lo hacen de manera organizada. Parece un juego de palabras, pero no lo es, porque en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de crimen organizado, estamos hablando de una categoría donde, en primer lugar, no hay una definición acordada, o aunque hay avances a nivel del conocimiento y de los organismos de Naciones Unidas, pero estamos hablando de una diversidad de actividades criminales que tienen como lógica, en primer lugar, la existencia de, Él lo tiene ahí. uno, un grupo organizado, criminal organizado; en segundo lugar, un tipo de actividad delictiva; y a su vez la generación de ganancias materiales que son la que sostienen de alguna manera esa lógica. Y entonces, nosotros ahí primero tenemos que diferenciar entre lo que son los grupos criminales organizados y los delincuentes convencionales. Cuando hablamos de grupos criminales organizados, estamos hablando de grupos que en primer lugar tienen una jerarquía continua, es decir, una estructura continua de organización. A diferencia de lo que pueden ser los grupos de delincuentes convencionales que capaz que se organizan puntualmente para hacer un asalto, o para robar una casa, o se juntan y bueno, vamos y robamos. Es distinta la jerarquía organizada continua, que a su vez eh, tiene como una lógica central la corrupción para mantener la inmunidad. Y ese es un punto central que tiene que ver con los estados. Es decir, el crimen organizado, una de sus características centrales es que existe porque logra permear estructuras legales. Y por lo tanto hay un fuerte enlace de corrupción cuando hay crimen organizado. Que entre otras cosas utiliza el uso de la fuerza o la amenaza para poder desarrollar o instalar monopolios criminales privados, ¿no? Monopolios privados, y donde en particular también hay digamos, una alteración de los márgenes legales de determinado tipo de mercado, porque el crimen organizado no solamente incursiona en actividades que son ilegales en la sociedad, también intercambia, por ejemplo, tiene básicamente como cuatro áreas de incidencia eh, de esos mercados ilegales, que son el intercambio de productos que son prohibidos,
el intercambio ilegal de un producto que es legal. Esa es otra área del crimen organizado, es decir, ingresa en mercados legales, pero intercambia productos de forma ilegal. También el crimen organizado incursiona en el área donde hay intercambios de productos que son obtenidos ilegalmente. Por ejemplo, todo el mercado de robo de autos de alta gama. Es decir, ahí Ya. el crimen organizado aparece con mucha fuerza. Y por otro lado, bueno, toda una serie de acciones vinculadas a áreas delictivas, francamente, como la trata de personas, la producción y distribución de drogas, y una lógica que es probablemente la que ustedes están viviendo en Ecuador, que tiene que ver con que las nuevas estructuras criminales del mundo del crimen organizado han diversificado su portafolio de inversiones, por decirlo de alguna manera. El narcotráfico en América Latina ha despuntado como la manifestación más desarrollada del crimen organizado. Pero eh, el crimen organizado desarrolla un portafolio de inversiones, por llamarlo de alguna manera, y de acciones ilegales que van mucho más allá de eso y que se mezclan, como el tráfico de personas, el tráfico y la compra de identidades, este, el contrabando de precursores químicos, eh, la incursión en el área de los recursos naturales, con la explotación ilegal de oros, de piedras, o de otros productos. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo en América Latina es, digamos, una transformación de las estructuras del crimen organizado, donde había un modelo que todos conocemos, lamentablemente, por el impacto que tuvo por la década de los 90, que fue la estructura del cártel de Medellín, que era una estructura piramidal con un patrón único que de alguna manera se asociaba con determinados sectores, pero que era una estructura enorme que tenía la capacidad de mantener como empresa, digamos, criminal todo el proceso. Hoy eso se ha diversificado de una manera enorme, enorme, y entonces tenemos situaciones como la que ustedes están teniendo hoy, donde la disputa en los territorios de grupos criminales por el control de espacios de mercado o de lugares estratégicos como los puertos lleva a una guerra desatada, como la que han vivido ustedes y están viviendo en los últimos tiempos, donde Wow. claramente ahí hay grupos criminales que están golpeados, que han perdido algunos de sus líderes, pero no su poder, y aparecen otros líderes que han sido socios o han sido empleados, y bueno, de alguna manera le surge una competencia. Es como si antes en una zona había solo una cadena de supermercados y de repente alguno de los trabajadores del supermercado y de algún gerente se les ocurre irse y poner una competencia y le instalan un supermercado enfrente. Y empieza la guerra de precios. Este, bueno, algo de esas características, eh, con la ilegalidad que tienen estos grupos criminales, es lo que está sucediendo. Digo esto, capaz que es un poco extenso como explicación, pero es Sí, para poder entender de que no es tan simple la respuesta de cómo enfrentar esto, porque lo primero que hay que hacer es poder comprender lo que sucede. No se logra en ningún caso, eh, no se logra abordar una situación si no hay una comprensión y no hay a su vez, además de la comprensión, sinceridad, porque repito, el crimen organizado y la corrupción son algo que son cara y cruz, son parte de la misma moneda. No hay crimen organizado en una sociedad si no hay corrupción. Gustavo, y Eh, la impunidad judicial, no pasa tanto acá. Un policía
captura a un delincuente, el delincuente se la jura, le dice, vas a ver lo que te pasa, lo capturan en flagrancia, lo llevan a la cárcel y los jueces lo liberan a los 2 o 3 días con medidas, ese policía se queda jugado y la sociedad, y usted es un sociólogo, se queda totalmente jugada, se queda burlada. Y entonces resulta que, a más de todo lo que usted está mencionando, con este problema que existe, estamos viendo que la impunidad hace que no solo se permee, sino que la gente llega a pensar, y entonces lo que conviene es no dejarlos, no hacer nada, porque igual ellos van a salir y se van a vengar. ¿Cómo la ve usted, Gustavo Leal? Bueno, eso es una situación que se repite en el contexto de América Latina, pero que tiene una solución. Es decir, hoy lo que sabemos es que la forma en que se instala el crimen organizado es, en primer lugar, a partir de redes, de espacios ilegales o de permear y corromper actividades que son lícitas y las transforman en actividades ilegales. Un ejemplo de esto es el juego o las apuestas. Las apuestas tienen un marco normativo, legal, pero cuando ingresa el crimen organizado en el mercado de apuestas, termina transformando absolutamente todo, y permeando a las altas estructuras de toda la política del fútbol incluso, y de los controles. Entonces, lo primero es tener una visión de cuáles son las áreas de intervención del crimen organizado. En segundo lugar, saber de que si hay crimen organizado hay corrupción. Y si hay corrupción, hay instituciones o hay personas de las instituciones que están siendo corrompidas. Y aceptar eso implica tener una política decidida en favor del combate de la corrupción. Lo que pasa es que muchas veces en los países partimos de la base de que existe el crimen organizado, pero que nuestras instituciones y nuestros hombres y mujeres son incorruptibles, porque no queremos asumir frente a la población de que la corrupción es un espacio posible. Y eso genera una gran debilidad. ¿Por qué? Porque la corrupción no solamente es el dar dinero, sino también es el generar un contrapoder en la sociedad, que lo que instala es la idea de que hay ganadores y perdedores. Es decir, el pacto de Omertá, que es el pacto de silencio en la mafia, es ese pacto que hacen los grupos criminales dentro del grupo para cubrir de silencio las actividades. En la mafia italiana se inició como un pacto de sangre. Se lastimaban la yema de los dedos y se juntaban las dos yemas y la sangre de uno se mezclaba con la de otro. Por eso se llamaba pacto de sangre, ¿sí? Y por lo tanto, la idea era de que uno defendía a la gente de la misma sangre. Y si alguien lo traicionaba, lo mataban. Eso es el pacto de Omertá en su origen. Sí. Lo que ha sucedido con esta lógica del crimen organizado que ha permeado muchas áreas de la sociedad es que esa lógica del pacto de Omertá ha empezado a ser asumida por sectores sociales que no están vinculados al crimen, pero que tienen necesidad de sobrevivir en esos escenarios y no se sienten protegidos por el Estado. Entonces, comienzan a aceptar de que hay un nuevo poder instalado al cual ellos como ciudadanos no pueden combatir, tampoco pueden denunciar porque les puede ir muy mal. El Estado es débil y además notan de que hay esferas del Estado donde hay corrupción, o hay amiguismo, o hay prebendas, y por lo tanto la forma de subsistir es callar. Y es un nuevo pacto de omertá implícito, no porque estén de acuerdo con que exista el crimen organizado, sino porque no tienen otra. Y no tienen otra porque el Estado está ausente. El Estado no los defiende. O peor, hay estructuras del Estado que estando presentes se asocian con los grupos criminales para el tráfico de drogas en las fronteras, para liberar zonas del control, para habilitarle pasaportes o documentación falsa a personas que están requeridas.
para avisarle de que está habiendo procedimientos en su contra, para darle información de quién está declarando en su contra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay una nueva esfera de la omertá, que es esa omertá obligada, de alguna manera, para la sobrevivencia, yo la llamaría así, donde mucha gente que a veces tiene información y conoce, deja de hablar por miedo. Y el miedo es un motor muy potente que consolida el crimen organizado y consolida la corrupción. Por lo tanto, eso es así, pero eso tiene soluciones. Lo que pasa es que hay que hacer políticas y tomar decisiones, y también correr riesgos y romper alianzas. ¿Por qué? Porque estos grupos criminales, estamos hablando del crimen organizado a gran escala, también permean la política, permean campañas electorales, han puesto y han sacado presidentes, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, clubes de fútbol enteros, empresas, es decir, tienen sindicatos incluso. Es decir, que tienen una capacidad de permear de forma muy fuerte. Ahí creo que la generación de instrumentos que funcionen realmente, como los sistemas de testigos protegidos, grupos de élite de investigación criminal, mucha capacidad y mucha inteligencia para abordar lo que son las rutas y los proveedores, el tema del lavado del dinero, porque aquí lo importante en esta persecución criminal es cortar las rutas del dinero. Es ahí donde los grupos criminales del crimen organizado comienzan a sentir la presión. Okay. Realmente, si ustedes ven en la historia que ustedes están teniendo, hay un grupo criminal muy importante ahí en la zona y en el país, donde algunos de sus líderes han muerto o los han matado. Y sin embargo, aparece otro, a rey muerto, rey puesto. ¿Por qué? Porque el mercado sigue existiendo, la economía sigue existiendo y la ruta del dinero no se toca. Cuando cae un capo, no necesariamente el negocio cae. Lo que va a haber es la disputa para que haya otro capo de ese mismo grupo o alguno de la competencia que quiera justamente tentarse porque el mercado sigue intacto y la ruta del dinero sigue intacta. Gustavo, una vez que uno toque la ruta del dinero, cambia. Agradecerle su gentileza, se nos acabó el tiempo, pero invitarlo más adelante porque es un tema realmente muy interesante y con muchas aristas, sobre todo por lo que está pasando en el Ecuador y en América Latina. Le agradezco su amabilidad y su gentileza. Muchas gracias. Tenga buen día. Muchas gracias a ustedes y sepan que es posible, no hay que bajar la guardia, hay que tener instituciones transparentes que se animen a enfrentar la corrupción. Muchas gracias. Gustavo Leal, sociólogo uruguayo especializado en seguridad pública y crimen organizado, exdirector de seguridad y convivencia en el Ministerio del Interior del Uruguay, con el tema que acabamos de tratar. Con eso vamos a apagar el espacio de las menciones, vamos a apagar el corte comercial. Ya está con nosotros el director del IES, vamos a conversar con Enrique Fósil inmediatamente sobre los convenios de pagos que están haciéndose y que se pueden hacer para ayudar a todos los que estén complicados con los pagos del mismo. Vamos al corte y regresamos con Enrique Fósil. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Imagina despertar cada mañana con la mejor vista panorámica de la ciudad y del río Guayas. En You Guayaquil, el diseño y la comodidad se combinan para ofrecerte una experiencia de vida única. Espectaculares áreas comunales diseñadas por el renombrado diseñador Philip Stark, todas pensadas para el relax y la diversión dentro de la seguridad de tu hogar. Visita hoy nuestro departamento modelo y sumérgete